Luces. Cámara. Fe Fe Nación. Nación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de la página de Valora Radio y también de la página del Seminario Diocesano de Guadalajara. También saludamos a todos los que nos están escuchando a través de la radio. El día de hoy es un gusto compartir con ustedes este espacio, es un honor también compartir la cabina con estos dos hombres importantes en mi vida y también en la vocación. Queremos saludarlos a todos ustedes, invitarles a que compartan este programa, también a que reaccionen. Los saludamos con mucho gusto, con mucha alegría. José Ángel, por favor, Padre Manuel, bienvenidos a este programa. Muchas Muy bien. gracias. Buenas tardes a todos. También un gusto estar aquí con ustedes. Una alegría el compartir la cabina con estos dos personajes muy ilustres, ¿verdad? Ya tenemos tiempo de conocernos ya del seminario de la barca, ¿no? Ya luego Así, contaremos unas anécdotas que tengamos por ahí. Pero compartirles, ¿verdad? Algo de aquí, de nosotros, da mucha alegría, mucho gusto. Pues como otras veces ya he estado aquí, soy José Ángel Martínez. Un gusto estar aquí también con ustedes. José Ángel, gracias. Y ahora queremos también que se presente a nuestro invitado de honor. No lo dejamos al final, lo dejamos al final porque dicen que lo mejor va al final. Entonces, padre, por favor, padre, preséntese. Claro que sí, mucho gusto estar nuevamente entre ustedes en esta cabina de grabación de parte de nuestro Seminario Diocesano de Guadalajara. En esta campaña en la cual nosotros estamos también haciendo la promoción para todos aquellos jóvenes que sientan el llamado de parte de nuestro Señor, que se animen a descubrir esa aventura vocacional. Okay. Soy el padre José Emanuel González Loza, originario de la magna ciudad de La Barca. Bien. Y con mucho gusto estamos aquí para compartir también parte de nuestra vocación. Muchas gracias, padre. Bienvenido. Como ya dijo el padre es originario de la ciudad de La Barca. Compartimos la dicha de ser de la misma ciudad. Padre, bienvenido, José Ángel, bienvenidos. Gracias. Queremos también decirles a todas las personas, a toda la familia Valora, que seguimos en la campaña del seminario. Seguimos aquí presentes en cada uno de sus hogares, como cada año, invitándoles a descubrir qué es la vocación, cómo descubrirla, cómo discernir cuál es mi vocación. Queremos transmitir a todos ustedes la vida del seminario, qué es lo que hacemos, que normalmente pues lo vamos haciendo cotidianamente en algunos de los programas que tenemos cada 8 días, pero específicamente en esta campaña del seminario, que sigan rezando por las vocaciones. Hemos tenido ya una colecta de Día del Seminario y próximamente, este 23 de marzo, si no me equivoco, si está bien la fecha, Efectivamente. vamos a tener la segunda colecta del día de nuestro seminario. Así que no te olvides de apoyar a tu seminario, pero tampoco de rezar por las vocaciones. Vamos iniciando este programa, lo hemos titulado Te haré pescador de hombres, esta palabra que le dice Jesús a Pedro, ¿no? ¿Y en qué contexto se lo dice, padre? Sí, fíjate, Isaías, que desde el Evangelio de San Lucas podemos nosotros escuchar el mismo Evangelio, un pequeño trocito donde aparece aquí esta frase. ¿Qué les parece si la podemos leer? Va. Muy bien. Es del Evangelio según San Lucas, donde aparece en el capítulo número 5, versículo número 9 y siguientes, este acontecimiento muy especial y muy importante, donde todos nosotros podemos sentir, experimentar el llamado de parte de Dios y a través cómo se los hace a sus primeros discípulos. Nos dice, y el temor les había invadido a él y a todos sus compañeros a la vista de la gran redada de peces que habían capturado. Lo mismo le ocurría a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que acompañaban a Simón en la pesca. Pero Jesús dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Este es el contexto, Isaías, José Ángel, en el cual también nosotros podemos experimentar o sentir miedo a un llamado de parte de Dios, sobre todo en este campo en el cual nosotros estamos compartiendo hacia la vida sacerdotal, en caso de nosotros como varones, pero también en caso de las mujeres hacia la vida religiosa. Sabemos que toda vocación, como viene siendo el matrimonio o la vida de soltería, pues también a veces podemos experimentar el miedo, el temor de hacernos la pregunta existencial, ¿verdad?
¿para qué estoy aquí? Sí. ¿O qué es lo que va a ser de mi vida? Y esto es lo que nos dice nuestro Señor, o sea, no tengan miedo. Desde ahora los haré pescadores de hombres. Y eso significa, pues, lanzar la red en el nombre de Dios para seguir pescando a más personas que puedan conocerlo, que puedan contemplarlo, que puedan seguir sus pasos, su caminar, y que todas esas cosas, pues, nos lleven hacia Dios. Y es ahí la alegría de nuestra vocación, Ok. el experimentarnos, el sentirnos primero llamados de parte de Dios, pero en esa llamada sentirnos amados de parte de Él, que esto es lo fabuloso en nuestra Así vocación. es. Ok. Muy interesante cómo, pues, en este pasaje, ¿no? Jesús da esa invitación a seguirlo, ¿no? Y se nos abre todo un panorama, ¿no? Nos cambia como bocanada, como un baldeazo de agua fría, ¿no? Esta opción que nos ofrece. Y muchas veces, cotidianamente, nos limitamos a la vocación que nosotros creemos que vamos a estar bien, ¿no? Y nos sumergimos solo en nuestro punto de vista, a lo mejor, solo en lo que nosotros nos parece que es lo mejor. Pero nos olvidamos de aquello que Dios nos tiene preparado, que es algo mucho más grande, es algo que nos va a hacer sentir mucho, pues mucha plenitud, mucha alegría. Yo considero que por ahí va, ¿no? Muchos jóvenes, muchas personas se limitan a simplemente ver la vocación como por ejemplo solo el matrimonio, ¿no? Pensamos que ese es el único camino en el que podemos ser felices, cuando pues el Señor nos da pues varios caminos, ¿no? Para seguirle, para desarrollar pues nuestra relación con Él por medio de ese seguimiento. No, De esa... y a veces lo que tú decías de que pensamos que solamente el matrimonio es la única Ujú. vocación, ya los jóvenes de ahora ni siquiera se preguntan, ¿no? Si el matrimonio es una vocación. Ándale. Solamente toca casarse y toca casarse, ¿no? Y no nos preguntamos esta apertura o esta llamada que Dios nos puede hacer a cada uno de nosotros, esta invitación. Como se la hizo a Pedro en ese momento que decía el Evangelio de Lucas que no había pescado nada en toda la noche, ¿no? Jesús que se sube a la barca y que le dice, a mí esta parte se me hace interesante no solamente porque pues comparto ser de la barca, ¿no? Literalmente, sino también porque esa barca representa como la vida de Pedro, ¿no? Y en cada uno Exacto, de nosotros. Ajá. y cuando dice no han pescado nada, así también lo podemos como poner en nuestro papel, ¿no? En nuestra vida. A veces que estamos por la vida pensando, pues, ¿qué va a ser de mí, no? O que no he pescado nada, no he Sí, hecho nada exacto. de mi vida, o no he sentido nada, no estoy sintiendo que haga algo que en verdad importe, pues aquí es algún punto clave, ¿no? Del que podemos Exacto. partir. Podemos decir como ese Jesús que invade, ¿no? Al subirse en la barca. Padre, hablando un poquito acerca de esta invasión, entre comillas, que hace Jesús, ¿cómo fue que Jesús invadió en su vida para que usted decidiera ingresar al seminario? Así es. Fíjate, Isaías, que ahorita es lo que estaba pensando con referencia a esta pregunta que me haces. Okay. Es muy interesante, sobre todo la parte que muchas veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿no? Uh-huh. ¿Será mi vocación? ¿Estaré en lo correcto? ¿O a lo mejor me pudiera equivocar? En fin. Pero yo recuerdo que nuestro Señor invadió propiamente, pues, este terreno, ¿verdad? Que Sí. es muy personal. Pero él simplemente, pues no me pidió ni permiso, simplemente Sí. entró con todas las Sí. de la ley y invadió pues esa parte también dentro de mi vocación, de mi corazón. Y yo recuerdo que tenía 6 años de edad, ¿verdad? Muy pequeño, muy chico. Y uno se puede preguntar, ¿pero a poco en esta edad Ujú. el Señor puede hacer su obra? Por Ujú. supuesto, ¿verdad? En todas las edades el Señor puede entrar aún sin pedirte permiso, pero tú lo vas descubriendo también a lo largo de la vida, qué es lo que Dios quiere de ti. Y quizás también nos podemos preguntar, pero ¿cómo surgió esa parte de la vocación? Yo creo que si también te preguntara a ti, Isaías o José Ángel, eh, cómo sintieron el llamado o quién los invitó, pues a lo mejor me pudieran decir, ¿no? A mí me invitó algún sacerdote, a mí algún seminarista, a mí a lo mejor algún catequista de mi parroquia, en fin. Pero esta característica principal de mi vocación fue a través de una imagen de un crucifijo de mi parroquia. Ah, A ok. través de una imagen
yo sentí ese llamado de parte de Dios a la vocación sacerdotal. Y fue un crucifijo que yo propiamente iba a misa, lo veía, lo contemplaba, pero a mí me daba miedo. Y me daba miedo pues el ver ahí a un Cristo crucificado. En su parroquia. En mi en la parroquia, Barca. exactamente, del Señor de la Divina Misericordia. A la mejorcita de Santa Mónica, pues. Ah, bueno. Sí, y en ese sentido, o sea, al experimentar y yo cerré los ojos porque no lo quería ver, Ujú. porque me daba pues miedo. Pero una vez que cerré los ojos, mi parroquia estaba en construcción. Ah, ok. Y entonces era tiempo también así de vientecito, muy agradable. Ajá. Y yo en el momento que cerré los ojos, pero contemplando la imagen de Cristo, experimentaba que ese aire que rozaba mis mejillas, mi cabeza, en fin, pues sentía también esa parte de amor y de misericordia de parte de Dios. Ok. Yo lo veía solamente así, ¿no? Como que Ujú. era el Señor que me estaba acariciando, que me decía alguna palabra, ven y sígueme. Y yo en un primer momento no lo podía entender. Usted estaba como, pues, aterrado, no me imagino. O Sí, ya después fue... sí, o sea, en ese primer momento yo Ujú. sentía miedo, Oh, ya. pero ya después, cuando abrí los ojos, ese miedo fue desapareciendo y entonces lo contemplaba y decía, bueno, tú diste la vida por mí, pues yo también quisiera hacer esto, pero por ti. Padre, ¿y esa imagen todavía está en su parroquia? ¿O no? Todavía se encuentra, es un Ah. crucifijo que está en la parte de arriba del En el retablo. presbiterio, en el retablo, Ok. se encuentra el Señor de la Divina Misericordia, una imagen pintada, Ujú. y ese Cristo es el que está El en la presidiendo parte ahí. Ah, que ok, ok. preside exactamente. Entonces bien. todavía se conserva y todavía lo recuerdo con mucho Ah. agrado. Ah, muy bien, padre. Y esa es la parte pues que a mí me llamó Ujú. mucho la atención, que una vez que abrí los ojos, que contemplé a nuestro Señor, pues el miedo fue desapareciendo. No lo podía entender en un primer momento, más bien fue a lo largo del transcurso de mi vida. Cuando ya fui creciendo, ya fui experimentando la etapa de la vida, ¿no? En la adolescencia, en la juventud, y ya fue en la juventud donde me hice esta pregunta existencial. ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué es lo que te vas a dedicar? Y es ahí donde surge nuevamente pues esta inquietud vocacional. Quizás a lo mejor no la puedo decir así tal y cual como la experimentaba, pero yo creo que también todos los que hemos pasado por este camino vocacional a la vida sacerdotal, sentimos como una espinita que está ahí bien clavada dentro de nosotros, pero que es una inquietud que no te deja en paz hasta en el momento que la vas resolviendo. Es en ese momento donde se van aclarando muchas dudas, muchas cosas, y te va dando esa seguridad, el Ok, ok. seguir al Señor y en este camino vocacional a la vida sacerdotal. Entonces podemos decir que esa, otra vez, entre comillas, esa invasión al momento de que Jesús se subió a su barca, a su vida, lo siguió acompañando todo el tiempo. Esa Exacto. imagen que usted tenía en la imaginación, de que veía a Cristo crucificado, lo siguió acompañando hasta que tomó la decisión de entrar al seminario. Efectivamente, en un primer momento, como te decía, como les compartía, no lo podía yo como resolver esa parte, Ajá. pero ya en el transcurso de la vida, de las etapas de la vida, el Señor me fue acompañando, ¿verdad? A veces se hacía cada vez más presente, en otras ocasiones como que se bajaba un poquito la inquietud, pero ya en la toma de decisión de hacerme esta pregunta existencial, ¿qué va a ser de tu vida o a qué es a lo que te vas a dedicar? Es cuando viene el recuerdo nuevamente de ese llamado que experimenté a los 6 años, Ok. con mayor fuerza, con mayor insistencia y diciéndome, este es el momento que necesitas responder. Y ese fue el momento donde me animé pues a dejar todo, dejar pues la escuela, iba a entrar a estudiar ya una carrera, pero es ahí en ese preciso momento donde yo ya estaba haciendo el examen para entrar a la facultad, entonces es ahí donde viene más insistentemente ese deseo sincero de decir, si tú sigues este camino, no va a ser para ti. Más bien, deja todo, anímate a seguir este otro camino que te estoy proponiendo,
Bueno, eso yo lo experimentaba, así que me decía el Sí, Señor, sí, sí. ¿verdad? Y ahí fue en esa parte donde me animé a responderle al Señor. Y fue de la Ok. manera que esas dudas pues se fueron aclarando, fue de la manera que esa seguridad, no en mí mismo, sino en la persona de Cristo, me fue ayudando para seguir en esta barca, ¿verdad? En esa Sí. barca en la cual pues el Señor fue dirigiéndola. Ajá. Claro que hubo muchas olas, Mm. como que la querían arrasar, pero con la presencia de Cristo en mi vida, me pude dar cuenta de que no estaba solo, de que Él iba siempre conmigo, acompañándome en los momentos más significativos de mi vida, pero en esos momentos que iban a ser también fuertes y especiales, como símbolo de animarme a seguir al Señor. Qué Ok. interesante. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, pues a lo mejor concordarías conmigo si es, Sí, a ¿qué ver, échale. factores influyeron, padre, pues para que esta semilla, pues no se la haya llevado el viento, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo esa constancia, pues en percibir la voz del Señor, no sé si nos quiera compartir? Claro, por supuesto, yo creo que también les ayudaría a muchos los que nos están siguiendo en Sí. las redes sociales, los que nos están escuchando. Una de las cuestiones muy importantes es la parte familiar. Ok. La parte familiar es muy importante para nuestra vocación. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mamá, un papá que son católicos, que son practicantes, que te inculcan una vida de oración, esa es una de las claves primeras para Sí. poder reforzar ese llamado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que la misma familia también se va comprometiendo, va aportando parte también de su ser natural, de su ser ordinario, el hecho de relacionarse con Dios a través de una oración del Santo Rosario, a través Sí. de la participación de la misa de todos los domingos, a través de las virtudes y valores humanos y cristianos. Esa es una parte importante en el sentido de que te fortalece la vida espiritual y Ujú. te va fortaleciendo también la parte vocacional. Ese es Ok. un primer factor Sí. muy importante dentro de nuestra vida personal, ¿verdad? Otro factor es el que no dejes de hacer tu oración personal. Ese es un factor también fundamental, el no dejar de hacer tu oración personal. Es decir, aunque no sepas rezar, Ujú. tú dirígete hacia con el Señor de la manera que lo que tú le quieras comunicar a Él de parte de tu corazón, siempre es bueno el expresar lo que tú sientes, lo que tú experimentas. Otra de las cosas que también me ayudó y me favoreció era la integración en mi comunidad parroquial. Es decir, ¿Perteneció a algún grupo parroquial? el grupo que Sí. yo pertenecía era el grupo del coro, ¿verdad? Ah, Ah, ok. ¿para Era poco sabe coro, cantar? pues No. ahí le hacía la luchita, ¿verdad? Pero No, era no el inventes. coro que me ayudaba mucho a pertenecer a un Ajá. grupo parroquial. El hecho, por ejemplo, de ser muchos niños, muchos adolescentes, Ujú. en el cual nos encontrábamos, éramos muchos, en realidad éramos muchos, y Mm. eso era lo que nos motivaba a continuar pues dando lo mejor de nosotros mismos en la parte del coro, era de adolescente, ¿verdad? Oh, mire. Y eso también me ayudó mucho en ese sentido, el no desligarme de las cosas de Dios. Siempre pertenecer a un grupo parroquial, Ujú. pues también te va dando identidad, te va dando seguridad, vas conociendo muchas cosas de tu religión, de tu fe, y eso Ok, también puede motivar, es otro de los factores, ¿verdad? ok. Sí, Us- considero pues muy importante este factor, ¿no? Sí, Desde la definitivo. familia, que es la primera instancia donde se da a conocer por medio de tus padres, ¿no? De tus familiares a Cristo, ¿no? Es la primer rostro de Cristo que ves en la familia, todo lo que se te inculca. Y pues tiene mucho sentido, y más el otro factor de permanecer en la parroquia, pues es darle un seguimiento, ¿no? Pues muy interesante, padre, no sabía que cantaba. Sí, Me da no, Pues un así gusto. le hacía la luchita, ¿verdad? No, sí, bueno, a muy veces cierto. creo que, bueno, que Jesús, como decía, se va ahí poniendo y no se baja, ¿no? De la barca, como en esta parte del Evangelio de Ujú. Lucas, que se me hace muy interesante, ¿no? Que está ahí con Pedro, que se sube a la barca de Pedro y pues Pedro, como, ¿quién es, no? Ajá. Y ya hasta que no le dice, tira otra vez la red, decimos, no, pues como que no está bien, ¿no? Por el tiempo, a lo mejor en el espacio que se encontraba en ese momento, pues no era el propicio para pescar, ¿no? Ujú. Y, Ándale. y el hecho de que ya hayan estado pescando
pues toda la noche y que no hayan encontrado nada, pero Pedro, confiando en la palabra del maestro, echó las redes, ¿no? Y dice el evangelio que se estaban hundiendo las barcas, ¿no? Porque no cabían los pescados. Pero, oiga, padre, usted supongo que entró a la etapa de nivelación, ¿no? Así es, exacto. Eh, ahí, cuando usted entró a la etapa de nivelación, ¿cuáles eran como, digamos, esos miedos que se iban manifestando en su vida? Digamos que la vida ya como tal del seminario, ¿no? Que es muy distinta a una vida afuera. Sí, efectivamente, Isaías, primeramente para los que nos están siguiendo en las redes, la etapa de nivelación es para todos aquellos que ya hemos terminado nuestros estudios de preparatoria fuera del seminario o que ya hemos terminado los estudios de universidad, algún doctorado, X cosa, ¿verdad? Una maestría. Esa es una etapa de un año en la cual pues también se nos anivela o se nos regula en las materias que no llevamos fuera del seminario, pero que dentro del seminario nos inculcan materias nuevas para tener el mismo nivel del conocimiento con los que están en la cuestión de la preparatoria, en la etapa de la preparatoria, Ahí mismo en el seminario ahí menor. mismo en el seminario menor. Los miedos que yo experimentaba, por ejemplo, en la etapa de nivelación, el primer miedo era de que nunca en mi vida había estado fuera de mi familia y fuera de mi ciudad. Entonces, Bien, padre. ese Sí, era ¿verdad? el primer miedo que Sí. sentía, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo, en el 2005 que ingresé, era el único de la barca que iba a Guadalajara, que venía a Guadalajara, que estaba en el seminario. Entonces, ese era mi miedo, o sea, la parte del desprendimiento familiar, porque nunca los había dejado, nunca los había abandonado. Ujú. Pero ya ahí comprendí pues de que es un desprendimiento, pero no total, porque a veces podemos pensar, ¿no? Ah, es que estamos en el seminario y ya nos olvidamos de la familia, ya no los visitamos. No, por supuesto que cada semana nos dan ese permiso para visitar a nuestras familias, pero por la distancia solamente yo iba a casa una vez al mes. Y eso también me ayudaba mucho el hecho de aventarme a la aventura, ¿verdad? De No, decir, sí. bueno, pues ahora me tengo que poner muy abusado para tomar el autobús que no se ha equivocado. Y aún así, las primeras veces pues tomaba el autobús equivocado ¿Sí? y me daba No, no unas manches. perdidas en la ciudad, que Dios guarde la hora, ¿verdad? Ajá. Pero llegaba al seminario, sea como sea, llegaba al Ya bien tarde, pero seminario. llegaba. Exactamente. Pero ese era uno de mis miedos, ¿verdad? Primero el desprendimiento familiar, ya después me empezó a dar esa seguridad de decir, bueno, pues yo ya soy mayor de edad, tenía 18 años, lo veía también como un reto para mi vida personal, de decir, bueno, pues ahora voy a